Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros una receta de rabo de cerdo con chorizo. Vamos a prepararlo en salsa con chorizo. Una receta que, como veis, queda espectacular y que es muy fácil de preparar. Así que comenzamos. Queridos amigos, comenzamos con nuestra receta de hoy, que son unos rabos de cerdo en salsa de chorizo. Como siempre, los ingredientes los dejo bien detallados en la descripción del vídeo y en varios idiomas. De todas maneras, os lo voy a enseñar por aquí para que veáis cómo los tengo preparados. Tengo ya los rabos de cerdo limpios y lavados, el chorizo, las especias que vamos a utilizar, que son poquitas, y la verdura, que es tomate, una guindilla, cebolla, ajo, un par de hojitas de laurel. Lo primero que vamos a hacer es colocar la olla express, porque vamos a prepararlo en una olla express para que vaya muy rápido y nos queden muy tiernos en nada de tiempo. Así que vamos a preparar, como siempre, una receta práctica para cuando vamos con prisa. Pues colocamos los rabos de cerdo dentro de la olla express, le ponemos 2 hojitas de laurel y lo vamos a cubrir con agua fría. Vamos a dejar que hierva para que suelten toda la suciedad que puede tener la carne en modo o en forma de espuma. Así que vamos a dejarlos ahí, que comience a soltar esa espuma, y mientras tanto a los tomates los voy a pasar por este picador que tengo. Si no, pues los podéis moler con una batidora de mano o rallarlo con un rallador. Una vez que ya comience a hervir, directamente nada más empezar a hervir, saco los rabos y este agua, mirad qué sucia estaba de impurezas, las voy a tirar y vamos a colocarlo en agua limpia, otra vez con un poquito de sal y la hojita de laurel. Cerramos la olla y lo vamos a dejar, una vez que empiece a salir el vapor, aproximadamente 10 minutos. A continuación, y mientras tanto, voy a poner una sartén en el fuego con un poquito de aceite de oliva y en él voy a sofreír la cebolla y voy a sofreír también ahora, una vez que ya está doradita, los ajos y la guindilla, que en este caso es una guindilla verde. Podéis ponerle la que tengáis por casa, pero preferiblemente guindilla fresca. Una vez que ya está sofrito, le añado el chorizo, que también le doy ahí un par de vueltas, le pongo pimienta, un poquito de sal y le añado directamente una cucharada de pimentón dulce de la Vera. Muy rápidamente y sin dejar que el pimentón se queme, le añado directamente el tomate, que el truco de esta receta consiste en que el tomate quede muy bien sofrito, de ahí dependerá el sabor de nuestro guiso. Una vez que el tomate está frito y los rabos ya están tiernos, los voy a pasar directamente, escurriéndolos con una espumadera, a la salsa que tengo preparada. Ahí le voy a dar un par de vueltas para que integren todos los sabores. Y una vez que está todo bien integrado, rectifico de sal si es necesario y le añado un poquito de caldo del que tengo en la olla. No mucha cantidad, con un par de cazos será suficiente. Lo dejo hasta que reduzca todo junto y una vez que la salsa ha quedado bien espesita, me queda con esta pintaza. Mirad, están súper tiernos. Aquí podéis verlo, mirad un trocito. Es que se deshace en la mano. Mirad, ya está listo para degustar. Así que, como veis, es una receta que parece que tiene mucha envergadura, pero que se prepara en un santiamén haciéndolo así en olla express. La tengo lista, la preparo en una bandejita para presentarla en la mesa. Le añado por encima toda la salsita que tengo de chorizo y listo para degustar. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Te animo a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, que me dejes ese dedito arriba si te gusta este tipo de recetas. Escríbeme en los comentarios qué tal te ha parecido. Recuerda que os leo a todos y que también os contesto a todos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!